La importancia del lenguaje, con especial referencia al lenguaje mexicano. Mi nombre es Antonio del Humó, decano de Ciencia de la Comunicación de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y quisiera comentar con ustedes lo siguiente. Para empezar a referirnos a una cultura, tenemos que mencionar, antes que nada, a la lectura. Y México es la nación con el más bajo índice de lectura en todo el mundo. De aquí se deriva el fenómeno de un lenguaje pobre, limitado y repetitivo. La mejor novela hispanoamericana, según la crítica especializada, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, se dio en torno a nuestros fantasmas pueblerinos, y la autorreflexión nacional de Octavio Paz, el único mexicano reconocido como genio, se refiere a nuestra identidad. Ha sido tal nuestro rechazo de la importancia de la escritura y de la lectura que Octavio Paz tuvo que buscar embajadas en el extranjero para desarrollar su obra personal. Aquí tendemos a autosabotearnos en estos aspectos. Nuestro interés se ha centrado entonces no en la propiamente obra de carácter universal, sino en lo que tenemos en común los mexicanos, que, dados nuestros mestizajes de origen, constituimos el mosaico sociocultural más complejo y heterogéneo que se ha dado en la historia humana vista en conjunto. Al decir las palabras en un contexto directo, cara a cara, podemos explorar significados en común y arrestar las defensas de las identidades inherentes al complejo linaje mestizo de cada quien. Por ejemplo, en mi historia personal, mi bisabuela materna era nahuatlaca pura, aprendió el español a los 14 años de edad, casó con un español. Por el otro lado, venían de un mestizaje, dentro de la misma línea materna, de Hidalgo. Por el lado paterno hubo el mestizaje con tarahumaras, franceses, españoles, dentro de Chihuahua. Entonces ahí ese conjunto de mestizajes de mi padre con el conjunto de mestizajes de mi madre se dieron ya en un complejo mestizaje mío que ya se había venido complicando en cada generación. Cuando caso con una veracruzana que tenía mestizajes haitianos, con mulatos que habían llegado a Yanga, en Veracruz, etc., se complica y complica en los mestizajes de mis hijos. Yo creo que si cada uno de ustedes revisa sus antecedentes y platican con sus padres, primos, tíos, abuelos, podrán ustedes tener más o menos claro este proceso que nos ha hecho platicar y hablar más de lo que buscamos leer y escribir para entendernos. La escritura y la lectura homogeneizan algo que finalmente es muy heterogéneo. El habla nos permite irnos adecuando los unos a los otros. El poder fascina porque integra y va organizando una pirámide que estructura nuestra heterogeneidad. Sin embargo, la política que se ejerce para alcanzar ese poder no nos resulta homogénea, aceptable. En México es particularmente cierto lo que decía un premio Nobel de Literatura, André Gide, cuando en una frase nos formula: todo el mundo es muy extraño, menos tú y yo. E incluso tú
eres un poco extraño. Aquí en México eso se lleva a niveles de desconfianza que han sido explorados a fondo por Octavio Paz en El laberinto de la soledad, por ejemplo. El asunto aquí para nosotros, estudiosos de la comunicación, es que el lenguaje es la interacción o intercambio de significados entre dos o más personas. Y en una cultura como la nuestra, en la que las decisiones jerárquicas han sido las únicas articuladoras de significados, y donde el principio de autoridad es el que pone en común el sentido de nuestras experiencias, lo que se había magnificado o al menos idealizado era la semántica del poder, los significados del poder. La educación en México, por puntualizar la del secretario Fernando Solana en el último gobierno, identificado con el México independiente, liberal y de la revolución, logró acabar con el analfabetismo en general y reducir a un mínimo insignificante el analfabetismo funcional, proveyendo a los ciudadanos de material de lectura y de incentivos o motivaciones para escribir. Se utilizó incluso el género mexicano de origen, la telenovela, por ejemplo, una de ellas, Ven a estudiar conmigo, para motivar a estas campañas de alfabetización, lectura y escritura.